Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión nos encontramos visitando la Universidad Anáhuac y agradecemos que nos reciban para platicar de temas muy interesantes a dos directores de facultad de esta universidad. Al doctor Ricardo Sodi Cuellar, director de la Facultad de Derecho, y al maestro Carlos Camacho Gaos, director de la Facultad de Estudios Globales. Muchas gracias, señores directores, Muchas amigos gracias. queridos, por recibirnos para platicar en nombre de la ley y estar en estas espléndidas instalaciones que tiene la Universidad Anáhuac. Al contrario, José, muchísimas gracias por tenerte aquí y darnos la oportunidad de comentar tus temas que son de la mayor importancia para la sociedad mexicana. Muchas gracias. Efectivamente, la Universidad de Anáhuac siempre está interesada en desarrollar conocimientos sobre temas relevantes de la vida política de nuestro país y del mundo del derecho. Hemos reunido a directores de dos facultades, de dos disciplinas, que en estos días convergen mucho en el interés de los mexicanos, en el interés actual y en el interés de nuestro futuro y quizás hasta de nuestro porvenir. Hemos iniciado ya las rondas de negociación de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del TLC, del TELECAN, como nos gusta llamarlo sintéticamente. Habrán de pasar varios meses de negociación, pero lo importante es que ustedes nos ilustren, nos digan, nos orienten qué es en concreto lo que estamos discutiendo, lo que estamos negociando, lo que nos estamos jugando en este suerte de negociación comercial, la más importante de la que México participa y una de las más importantes del planeta. Pues si me permite, Ricardo, Adelante. desde luego que es uno de los temas más trascendentes que va a suceder en la historia económica de nuestro país. Y yo quisiera llamarlo no una renegociación, sino la modernización del propio tratado. ¿Por qué? Por su propia naturaleza. Es un tratado que se terminó de negociar la primera vez hace 24 años, en donde todavía no se cubrían muchos temas por inexistentes, como puede ser todo el comercio electrónico, por mencionar un tema muy específico, o bien los avances que se habían tenido en temas de propiedad intelectual o propiedad industrial, que es un tema importante. También es cierto que en aquella ocasión, cuando se negoció los temas de trabajo y los temas de medio ambiente, no eran parte inmersa dentro del propio texto, sino que se tuvo que hacer dos apéndices a o dos anexos a y ahora se pretende incorporarlos. Y además estamos viendo las posibilidades reales de mejorar la relación comercial y de integración de verdaderamente Norteamérica, verlo como un todo. Esta integración de Norteamérica trasciende lo que es nada más los aspectos comerciales. Creo que tiene una parte muy importante de homogeneización de muchas reglas entre los tres países. Y dos, tener el concepto de que como región podemos ser una verdadera potencia en el mercado global. Creo que nos estamos jugando mucho en el sentido de que nuestro camino hacia la apertura comercial nos ha traído muchos beneficios y que desde luego los resultados de la propia negociación o rediseño del Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues pueden darnos unos frutos muy grandes. Esto siempre y cuando las condiciones con las que se han empezado las negociaciones en esta primera ronda pues no se vayan a distorsionar por alguna erupción de carácter político, y yo diría hasta no pensado, de la presidencia de los Estados Unidos. Ricardo. Todos los acuerdos multilaterales tienen que tener un proceso de actualización. Coincido con Carlos en que estamos ante una modernización del tratado, una modernización necesaria. Y yo tengo mucha confianza en la capacidad negociadora del equipo mexicano, primero porque la encabeza un funcionario inteligente, muy profesional y sobre todo muy experimentado.
Históricamente los mexicanos siempre hemos tenido muy buena habilidad negociadora, mucha capacidad. En los momentos de peor crisis de nuestro país, cuando estábamos en guerra con Estados Unidos, el Tratado Guadalupe Hidalgo, si bien tuvimos una derrota en lo militar, tuvimos un triunfo en lo diplomático. La diplomacia para México siempre ha sido una herramienta de la mayor importancia y muy bien articulada por nuestros negociadores. Yo creo que ahora no va a ser la excepción. Dos temas me llaman la atención, sobre todo desde la perspectiva jurídica: los paneles para la solución de controversias y los esquemas de solución de controversias dentro del Tratado Libre Comercio, que necesariamente tendrán que ser también motivo de actualización para mantener un esquema ágil, rápido, eficaz, imparcial de solución de controversias. Todo acuerdo comercial genera disputas. Esas disputas tienen que resolverse de la manera más adecuada. Es un buen momento para hacer una reflexión de cómo se han resuelto las controversias en materia de aplicación del tratado y establecer nuevas bases para ello. Y segundo, dados los cambios estructurales en nuestro sistema constitucional, que han sido muy importantes, el actual gobierno de la República inició su gestión con cambios estructurales de gran calado, como la reforma energética, la reforma de las telecomunicaciones, que considero que le dan a México una posición estratégica con fichas muy importantes para negociar y jugar. Es decir, México llega a la negociación con muchas posibilidades de establecer parámetros de doy para que des, ceder y beneficiarse, pero como se ha dicho, los tres países tenemos que salir ganando. Así comenzó la ronda por parte de México, señalando, los tres países tenemos que salir beneficiados. Obviamente se trata de crear una de las regiones comerciales más importantes del mundo, o la más importante del mundo. Si tenemos en cuenta que la vocación regional de México es no solamente asumir un liderazgo de Iberoamérica en este tema, pues crear la región de América del Norte con Canadá y los Estados Unidos, creo yo que es una decisión estratégica fundamental para el destino de México. Esta es una cuestión muy importante la que me han planteado ustedes en esta primera fase. Y me lleva a una pregunta. ¿Es posible, o estoy imaginando con fantasía y con ensoñación, es posible que de estas negociaciones las tres partes, los tres países, pudieran salir beneficiados? Es decir, ¿podrían salir mejor que como entraron? Yo estoy convencido que desde luego que se puede, y por ello lo llamo una modernización y no una renegociación. ¿Por qué? Porque en principio estamos incorporando el tema que Ricardo con mucha inteligencia comenta, el tema de energía, cosa que no podíamos haber hecho en el año 94. Por las limitaciones constitucionales mexicanas. Esto nos da una ficha realmente muy importante de negociación por el propio interés que tienen los dos países, tanto Canadá como los Estados Unidos. Y además potencia la capacidad de producción, de productividad y de exportación de la región como conjunto. Entonces, para México es una ficha muy importante, pero por el mismo interés que tiene la industria de la energía, la de convencionales como de energías nuevas o renovables, para desarrollarse y hacer muchísimo más eficientes los procesos productivos. Creo que ahí hay una ganancia por cualquiera de los tres lados. Y volviendo al tema que señalaba del capítulo 19 del actual tratado, en el sentido de la solución de controversias, pues obviamente el tratado fue pionero en establecer que las disputas se van a solucionar con árbitros que proveen los mismos países que lo proporcionan. Creo que siempre va a haber un espacio para mejorar y perfeccionar las cosas. No hay nada perfecto, siempre hay un camino para poder avanzar. Sin embargo, hay principios que hay que defender en el sentido de que no se puede abrogar a los Estados Unidos la capacidad de decidir si un juicio de antidumping está hecho entre Estados Unidos y Canadá o Estados Unidos y México bajo las reglas o leyes de los Estados Unidos únicamente. Por eso es importantísimo, y lo han manifestado tanto las autoridades canadienses como las nuestras, de que se mejore ese capítulo 19, pero desde luego el principio de que tiene que ser una corte, llamémoslo así, o un panel de decisión completamente equilibrado e imparcial, pues está dentro de los propios conceptos de la propia creación de la región.
Ricardo. Sí, yo coincido en que podemos llegar a una situación de ganar para todos. Sin embargo, yo siento que los papeles se están invirtiendo un poco. México siempre ha sido, por su posición geográfica, geoestratégica, muy nacionalista. Y los norteamericanos, por su posición geográfica y geoestratégica, siempre habían sido muy integracionistas o con proyectos de expansión comercial, política, de área de influencia, desde la doctrina Monroe. Sin embargo, ahora estamos viendo una regresión o un cambio de papeles. México le apuesta a la integración, le apuesta a la globalización, le apuesta al libre comercio. En apertura. En apertura. Y estamos viendo una reacción nacionalista, regresiva, por lo menos en las expresiones políticas y manifestaciones del presidente de Estados Unidos, que inquietan y que podrían hacer pensar que la negociación del Tratado de Libre Comercio, la modernización o las rondas de actualización del mismo van a ser en el sentido de que o es todo para Estados Unidos o nada para nadie y se rompe este acuerdo. Yo creo que este acuerdo va más allá de los intereses políticos de un electorado que votó por una visión de un Estados Unidos más tradicional, más cerrado. Creo que los factores económicos cada vez más globalizados van a ser un sano contrapeso en las negociaciones. Y ese sano contrapeso en las negociaciones no van a permitir que nacionalismos antiprogresivos y sobre todo muy fundamentalistas afecten las negociaciones. Debemos de entender como el lenguaje político se va expresando, el lenguaje de la negociación, que él tiene que mantener una presencia ante su electorado, ante su ciudadanía, que sea congruente con su campaña. Lo entendemos, pero la negociación tiene que ser sostenida por profesionales de la negociación, por profesionales del comercio, y ahí es donde yo encuentro un espacio de tranquilidad para México, porque si vamos a negociar entre especialistas y profesionales, no importan las estridencias, las de los discursos políticos, el resultado será siempre muy positivo. Ya ahondando en lo mismo y teniendo, ya comentamos el tema de energía, pero es de la mayor relevancia el hecho de que los tres sectores agropecuarios de Canadá, Estados Unidos y de México manifestaron abiertamente a los tres presidentes, el primer ministro canadiense y los dos presidentes mexicano y americano o norteamericano, la necesidad de no solo seguir con el tratado, sino mejorarlo en uno de los sectores quizá más sensibles, que es toda la producción agropecuaria. Y verdaderamente ese es un respaldo para el desarrollo de un mejor tratado. Y una señal que comentaba yo con Carlos hace un momento, una señal muy positiva. El primer ministro de Canadá, los representantes de Canadá se refieren al tratado en español. Hablaron en español, hicieron una locución en inglés, francés y español. Esa es una cortesía diplomática que debe de darnos un indicio de que las negociaciones se van a llevar a cabo sobre una base de cordialidad, de profesionalismo, de diplomacia cuidada. Y eso es una señal, siempre las señales no escritas que se pueden observar al momento de negociar son muy importantes, son muy elocuentes. No estamos negociando el tratado en inglés, estamos negociando un tratado en tres idiomas, inglés, francés y español. Y se le está dando el espacio correcto a los diplomáticos de los tres países para que se expresen en su lengua materna. Eso es una gran señal de comienzo. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Ricardo Sodi y Carlos Camacho sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio.
regresamos con nuestra plática con los directores de las facultades de Derecho y de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. Es muy importante lo que ustedes me indican de que las negociaciones se llevan a cabo entre profesionales, entre conocedores de la materia comercial y particularmente de la materia comercial internacional. Así es. Creo que a todos nos queda claro que no hay nada peor para el comercio que cerrar la tienda. Definitivamente, está demostrado ¿Y históricamente que la creación de riqueza es a base de un comercio libre, ya sea al interior de una nación o bien hablando internacionalmente. Y que ninguna casa hipotecada se salva quemándola. Desde luego, es una muy buena analogía. Y que precisamente es en el comercio, a diferencia de, por ejemplo, las guerras, en donde siempre hay un vencedor y un vencido. En el comercio puede haber todos vencedores. Sí, la posición de ganadores. ganar es una realidad, no es un sueño, no es una exageración de optimismo. Creo que sabiéndolo manejar y también defendiendo las posiciones que muchas veces tienen algunas industrias, por señalar algo, todos los lácteos, la relación de los lácteos entre Estados Unidos y Canadá es un tema delicado, un tema difícil, sensible, pero se encontrará una forma en la cual puedan tener acceso los lácteos canadienses al mercado de los Estados Unidos. Entonces creo que siempre va a haber las oportunidades de crecer y teniendo un mundo en el que ya la globalización no es una teoría, sino que lo vivimos en la realidad todos los días, pues obviamente el intercambio no solo de bienes, sino también de personas, bienes de servicios, de tecnología, de inversiones, pues hace que realmente nos hayamos construido una región que es muy difícil desarmar. Claro. Y ahora, inclusive, yo veo también una gran oportunidad para el desarrollo del derecho. Es decir, tenemos sistemas de derecho diferentes, el canadiense, el norteamericano, el mexicano, pero cada vez estamos convergiendo en un aspecto común. La materia comercial, la regulación de la materia comercial tiene que ser una materia globalmente regulada. Si hay 3 países que van a estar vinculados con esto y además globalmente con el resto del mundo, la materia mercantil tiene que ser una materia global. Hacia allá va el derecho, hacia la globalización del derecho. Es más, el derecho de fuente tradicional, el que deriva de los congresos que aprueban las leyes, o bien, como en el sistema norteamericano, los jueces no interpretan la norma, crean la norma. Bueno, eso se tendrá que homogeneizar y los derechos de fuente no formal, como el soft law, que se ha convertido ahora en una fuente importante de normas jurídicas, seguramente permearán la materia comercial y vamos a tener la oportunidad de crear un derecho regional comercial que por la importancia del mercado que se cree va a ser el parámetro de regularidad en la norma mercantil a nivel global, a nivel mundial. En ese momento los abogados mexicanos debemos de asumir precisamente esa visión de apertura, esa visión de creatividad e innovación para crear un derecho mercantil global y obviamente que los mexicanos, así como exportamos en su tiempo el juicio de amparo y se ha vuelto un juicio de tutela de derechos fundamentales a nivel global, exportemos también una tecnología jurídica de solución de controversias en materia mercantil, en tratados multilaterales de libre comercio y sobre todo también en contratación internacional, en aspectos mercantiles, en aspectos bancarios, en aspectos financieros. Es una oportunidad. Propiedad industrial. O sea, para los abogados esta es una oportunidad de oro y para las universidades como la Anáhuac es una oportunidad de oro que estamos buscando integrarnos con universidades americanas, canadienses, para poder crear espacios de estudio, centros de estudio, tanques de pensamiento que vayan unificando los criterios jurídicos, que no haya una diferencia entre el derecho norteamericano y el derecho mexicano en la parte sustantiva, que haya certeza en cómo se van a resolver los conflictos y sobre todo que haya prontitud. Si me preguntan ¿qué es más rápida, la justicia americana o la norteamericana? Yo les contesto y sin temor a equivocarme que la mexicana es mucho más rápida. Es mucho más rápida. Los litigios en Estados Unidos son muy, muy largos, son muy prolongados.
y se A veces busca 4 años para el primer y emplazamiento. se busca normalmente el arreglo, la negociación. Bien, pues entonces actualicemos nuestros sistemas de arreglo y de negociación, de mediación, y creemos una cultura de la solución alterna de controversias con base en los 3 sistemas jurídicos. Creo que es una gran oportunidad para las universidades, para los abogados, y no solo para los abogados, sino para los internacionalistas que tienen que participar en este esquema de manera conjunta. Déjame comentar sobre la homogeneización. Creo que no partimos de cero. En el tema de propiedad industrial ya se hizo una muy buena negociación cuando se llevó pues, hasta la firma, que faltó al final la aceptación por parte de Estados Unidos, del Tratado del Pacífico, el TPP. Entonces, afortunadamente ya hubo un proceso de homogeneización, si bien no perfecto, sí se tienen ya las bases para medir de igual manera bajo 3 conceptos jurídicos distintos en origen, pero que van amalgamando una forma de entender las disposiciones jurídicas, lo cual significa un avance enorme. Un ensamble de las piezas. Ensamble de las piezas, y eso ya sucedió, porque el Tratado de Transpacífico pues ya fue pues, firmado. Faltó la aceptación por parte de los Estados Unidos, que fue una de las decisiones primeras que tomó el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, los 11 países restantes que negociamos este tratado están tratando de revivirlo a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque era un tratado que tardó cerca de 4 años o 5 años en negociarse y tiene resultados muy buenos. Y déjame el comentario sobre la parte de las universidades y el compromiso que tenemos como universidades. Precisamente en un esfuerzo de poner nuestro granito de arena, con la Universidad de Calgary y con la Universidad Estatal de Arizona, estaremos celebrando el 5, 6 y 7 de octubre próximo en la ciudad de Puebla un simposio sobre la integración de Norteamérica. Ojalá que nos puedan acompañar, porque realmente tendremos la presencia de autoridades y la presencia de negociadores que han tenido las experiencias en el pasado o las están teniendo en este momento de cuál es el futuro de Norteamérica como una región íntegra. Es un encuentro universitario trilateral. Es un encuentro universitario trilateral con la participación de los actores reales. Perfecto. Y aunque yo no soy experto en economía, aquí mi colega es el que es experto en economía, pero los mercados le han dado ya su voto de confianza a la negociación del tratado. Simple y sencillamente el tipo de cambio. El tipo de cambio está estable, el tipo de cambio incluso se ha revaluado el peso frente al dólar y los mercados no engañan, no mienten. Cada vez que hay tensión, cada vez que hay inquietud, cada vez que hay preocupación, pues los mercados reaccionan inmediatamente. Y ahora la reacción de los mercados, por lo menos al inicio del tratado, al inicio de la primera ronda de negociación, se han mantenido tranquilos, estables. Y ese es un indicador, informal, pero que al mismo tiempo es muy real, de cómo se percibe por los mercados y los expertos una ronda de negociación donde, insisto, es una gran oportunidad para los 3 países, para los 3 países. Espero que la visión y la creatividad en los negociadores de los 3 países esté a la altura de las exigencias de una región que es la económicamente más importante del planeta. Muy agradecido con ustedes, Ricardo Sodi, Carlos Camacho. Al contrario. Fue muy ilustrativo lo que nos han dicho y muchas gracias por su hospitalidad de recibirnos en esta Universidad de Anáhuac. Muchas gracias. Esta es tu casa. Y a ustedes, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.